Evangelio de hoy. Jueves 9 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 45 al 52. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir por delante de él hacia la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, subió al monte para orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del lago. Y Jesús se encontraba solo en tierra. Viendo la dificultad con que remaban, porque el viento les era contrario, se acercó a ellos caminando sobre el agua, ya entrada la madrugada. E hizo ademán de pasar de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se llenaron de miedo. Pero enseguida él les habló y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos, y el viento se calmó. Ellos estaban completamente desconcertados porque no habían entendido lo de los panes. Al contrario, su mente estaba embotada. Jesús, un modelo de oración y discernimiento. El pasaje comienza con Jesús despidiendo a la multitud y subiendo al monte para orar en soledad. Este acto subraya la importancia de la oración en la vida de Jesús y en la de sus discípulos. Aunque acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús no se deja llevar por el entusiasmo del momento, ni por las expectativas de la multitud. En lugar de buscar reconocimiento, se retira para estar en comunión con el Padre. Este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración. ¿Buscamos momentos de intimidad con Dios en medio de nuestras actividades y responsabilidades? Jesús nos enseña que la oración no es una tarea opcional, sino una fuente esencial de fortaleza y claridad. Es en la oración donde discernimos la voluntad de Dios y recibimos la paz necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La tormenta como símbolo de las pruebas. La escena de los discípulos remando con dificultad contra el viento es un símbolo de las pruebas y dificultades que enfrentamos en nuestra vida. La barca en medio del lago representa nuestras vidas, a menudo sacudidas por los vientos contrarios de las adversidades, las dudas y los temores. Aunque los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les había pedido, cruzar a la otra orilla, esto no los libró de las dificultades. Esto nos enseña que incluso cuando seguimos el camino de Dios, podemos enfrentar tormentas y desafíos. Sin embargo, el pasaje nos recuerda que Jesús no está ausente. Aunque los discípulos no lo ven, Él los observa desde lejos y conoce sus luchas. De la misma manera, en nuestras tormentas personales, podemos sentir que estamos solos, pero Jesús siempre está presente, atento a nuestras necesidades y dispuesto a intervenir en el momento adecuado. Jesús camina sobre las aguas, un signo de su divinidad. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas es una manifestación de su poder divino. En la tradición bíblica, el mar es a menudo un símbolo del caos y de fuerzas incontrolables. Al caminar sobre el agua, Jesús demuestra que tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre todo lo que parece amenazarnos. Esto es un recordatorio de que no hay situación, por caótica o difícil que parezca, que esté fuera del control de Dios. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, ellos no lo reconocen y reaccionan con miedo, pensando que es un fantasma. Esta reacción refleja nuestra propia dificultad para reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas. Muchas veces, nuestras preocupaciones y temores nos impiden ver que Jesús está cerca,
caminando hacia nosotros para traer calma y consuelo. Ánimo, soy yo, no teman. Las palabras de Jesús son profundamente consoladoras. Ánimo, soy yo, no teman. Este es el núcleo del mensaje del pasaje. Jesús no solo calma la tormenta externa al subir a la barca, sino también la tormenta interior de los discípulos, que estaban llenos de miedo y desconcierto. Estas palabras resuenan en nuestras propias vidas, recordándonos que, en medio de nuestras luchas y temores, Jesús está presente para darnos ánimo y seguridad. La frase soy yo evoca el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, yo soy, Éxodo 3, 14. Esto nos lleva a reconocer a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el mismo Dios que camina con nosotros y nos sostiene en nuestras pruebas. El desconcierto de los discípulos. El pasaje concluye señalando que los discípulos estaban desconcertados y que no habían entendido el significado del milagro de los panes. Esto nos muestra que, a pesar de ser testigos de las obras de Jesús, los discípulos aún luchaban por comprender plenamente quién era Él. Su mente embotada refleja nuestra propia dificultad para comprender el amor y el poder de Dios en nuestras vidas. A menudo, incluso después de experimentar la fidelidad de Dios, seguimos dudando o perdiendo la fe cuando enfrentamos nuevas pruebas. Este relato nos invita a abrir nuestro corazón y nuestra mente, permitiendo que las experiencias de la gracia de Dios transformen nuestra manera de pensar y de vivir. La fe como respuesta al miedo. El miedo es una de las emociones más humanas y naturales que podemos experimentar, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a situaciones fuera de nuestro control. En este pasaje, los discípulos ven a Jesús caminar sobre el agua, pero en lugar de sentir consuelo por su llegada, experimentan terror, pensando que se trata de un fantasma. Esto demuestra cómo nuestras percepciones pueden nublarse por el miedo, impidiéndonos reconocer la presencia de Dios. Jesús no condena a los discípulos por su miedo. En cambio, los tranquiliza con sus palabras, ánimo, soy yo, no teman. Esta frase resuena como un llamado constante en nuestras vidas, cuando el temor nos paraliza o nos lleva a dudar de la fidelidad de Dios, somos invitados a responder con fe. La fe no elimina inmediatamente las tormentas, pero nos permite caminar con confianza en medio de ellas, sabiendo que Jesús está con nosotros. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos al miedo? ¿Nos dejamos consumir por él, o lo enfrentamos con la confianza de que Jesús es más grande que cualquier tormenta? La fe no solo es un acto de creer en Jesús, sino también de elegir confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La paciencia de Jesús con nuestras dudas. A lo largo del Evangelio, vemos que los discípulos, a pesar de estar cerca de Jesús y ser testigos de sus milagros, a menudo tienen dificultades para comprender quién es Él y lo que significa seguirlo. En este relato, su desconcierto ante el milagro de caminar sobre el agua y su falta de entendimiento sobre la multiplicación de los panes reflejan su limitada percepción espiritual. Sin embargo, Jesús no los abandona ni los reprende duramente. En lugar de eso, entra en la barca con ellos y calma el viento. Este gesto es un recordatorio de la infinita paciencia de Jesús con nuestras dudas y fragilidades. Él entiende nuestras limitaciones humanas y nos acompaña en el proceso de crecer en la fe. Para nosotros,
Esto es una invitación a ser pacientes con nuestro propio crecimiento espiritual. A menudo queremos entender todo de inmediato. O tener una fe inquebrantable, pero la relación con Dios es un viaje. Jesús camina con nosotros, incluso cuando nuestra comprensión es parcial y nuestro corazón está lleno de dudas. La calma después de la tormenta. Cuando Jesús entra en la barca, el viento se calma. Este detalle es más que un fenómeno físico. Es un símbolo del efecto transformador de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Aunque las tormentas externas no siempre cesan de inmediato, la presencia de Jesús trae calma y paz interior, que nos permite afrontar las dificultades con esperanza. En nuestra vida cotidiana, esto puede manifestarse de muchas maneras. Cuando invitamos a Jesús a nuestras barcas personales, nuestros problemas, preocupaciones, relaciones y decisiones, experimentamos una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Este pasaje nos recuerda que la clave no es evitar las tormentas, sino asegurarnos de que Jesús esté con nosotros en medio de ellas. Jesús como guía hacia la otra orilla. El viaje de los discípulos hacia la otra orilla simboliza el camino de la vida, lleno de desafíos, incertidumbres y momentos de lucha. Sin embargo, la meta siempre es llegar a un lugar de mayor entendimiento, fe y confianza en Dios. Jesús no solo les ordena cruzar, sino que también los acompaña, aunque sea de una manera inesperada. Esta metáfora nos invita a reflexionar sobre nuestra propia travesía espiritual. A veces, sentimos que estamos remando solos, luchando contra vientos contrarios. Pero este pasaje nos asegura que Jesús no solo nos ve, sino que también se acerca a nosotros para ayudarnos a llegar a la otra orilla, al lugar donde Él quiere que estemos. El mensaje de comunidad y solidaridad. Es significativo que Jesús calme la tormenta no solo para un discípulo, sino para todos los que están en la barca. Esto refuerza la idea de que la fe no se vive de manera aislada, sino en comunidad. Los discípulos comparten la experiencia de lucha y miedo, pero también comparten el alivio y la paz cuando Jesús se une a ellos. Esto nos recuerda que nuestra fe debe ser vivida en solidaridad con los demás. Cuando enfrentamos tormentas, podemos apoyarnos unos a otros y recordar que Jesús está presente en nuestras comunidades, trabajando a través de nosotros para traer paz y esperanza. Un llamado final, reconocer la presencia constante de Jesús. Este pasaje del Evangelio nos invita a abrir los ojos de la fe, para reconocer que Jesús siempre está presente, incluso cuando parece que estamos solos en medio de la tormenta. Su llegada puede no ser como la esperamos, y su acción puede sorprendernos, pero su amor y cuidado por nosotros son constantes. Nos reta a confiar en Él, a no permitir que el miedo nuble nuestra percepción de su presencia y a recordar que Él siempre tiene el control, incluso sobre las fuerzas más caóticas de nuestra vida. Finalmente, nos invita a crecer en nuestra relación con Él, permitiendo que nuestras experiencias de su amor y poder transformen nuestra manera de pensar y de vivir. La fe que madura en las tormentas. Este pasaje nos enseña que las tormentas de la vida, aunque difíciles, son oportunidades para que nuestra fe madure y se fortalezca. Los discípulos, remando con dificultad en medio de un viento contrario, representan nuestras propias luchas y fatigas espirituales. En estos momentos, podemos sentirnos solos o incluso pensar que Jesús está distante. Sin embargo, estas pruebas son ocasiones para experimentar su presencia de una manera más profunda.
Jesús no llega inmediatamente, pero siempre llega en el momento preciso. Su aparición caminando sobre las aguas nos recuerda que Él trasciende nuestras limitaciones humanas. Y que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. El llamado a superar el miedo y confiar. Cuando Jesús se acerca, los discípulos reaccionan con miedo, confundiendo su presencia con algo amenazante. Este miedo refleja cómo a menudo malinterpretamos la acción de Dios en nuestras vidas. Especialmente cuando llega de formas inesperadas. Jesús responde con palabras de consuelo y autoridad: «Ánimo, soy yo, no teman». Estas palabras son un llamado a superar el miedo que nos paraliza y a confiar en su poder. Al subir a la barca, calma el viento y transforma la incertidumbre en paz. Este acto nos invita a dejar que Jesús entre en nuestras vidas. A permitir que su presencia calme nuestras tormentas internas y externas. Y a recordar que, con Él, siempre hay esperanza. Aplicaciones prácticas del pasaje. Buscar la oración en medio del ruido. Jesús nos enseña la importancia de retirarnos regularmente a un lugar tranquilo para orar y conectarnos con Dios. La oración no solo nos da fuerza, sino que también nos ayuda a discernir su voluntad. Confiar en la presencia de Dios en las tormentas. Aunque enfrentemos momentos difíciles, podemos estar seguros de que Jesús está atento a nuestras necesidades y dispuesto a intervenir en el momento adecuado. Reconocer a Jesús en nuestras vidas. A veces, nuestras preocupaciones y temores nos impiden ver que Jesús está presente. Este pasaje nos invita a abrir los ojos de la fe para reconocer su presencia y confiar en su poder. Oremos. Señor Jesús, hoy vengo a ti con un corazón lleno de gratitud y necesidad. En este pasaje del Evangelio, me recuerdas que tú estás siempre presente en mi vida, incluso en las tormentas más difíciles. Ayúdame a reconocer tu presencia y a confiar en tu poder, para calmar no solo las tempestades externas, sino también las internas que agitan mi alma. Enséñame a orar como tú lo hiciste, buscando en la comunión con el Padre la fortaleza y la paz que necesito. Dame el valor para no temer, sabiendo que tú eres el Dios que camina sobre las aguas, el que tiene autoridad sobre todo lo que me amenaza. Te pido que me ayudes a abrir mi corazón y mi mente, para que pueda comprender mejor tu amor y confiar plenamente en ti. Que nunca olvide que tus palabras, «Ánimo, soy yo, no teman», son una promesa eterna de tu presencia y cuidado. Gracias, Señor, por ser mi refugio en la tormenta y mi paz en el caos. En ti confío siempre. Amén.